Filosofía de Adam Smith. Realmente fue un extraordinario filósofo, moralista y economista. La filosofía de Adam Smith, que nació en 1723 y murió en 1790, se despliega en dos vertientes inseparables: la moral y la económica. Para comprenderlas de manera rigurosa hay que leer conjuntamente sus dos obras fundamentales, La teoría de los sentimientos morales, de 1759, y La riqueza de las naciones, de 1776. Lejos de ser contradictorias, constituyen expresiones complementarias de una misma concepción del ser humano y de la vida en sociedad. En su perspectiva moral, Smith sostiene que la vida social se basa en la simpatía, entendida como la capacidad de compartir y comprender los sentimientos de los demás. Para él, el ser humano no es un individuo movido únicamente por el egoísmo, como defendía Thomas Hobbes, sino un ser que busca aprobación, reconocimiento y equilibrio en sus relaciones. En este marco introduce la noción del espectador imparcial, una instancia interiorizada que actúa como juez moral. Nos preguntamos cómo vería otro nuestras acciones y ajustamos nuestra conducta en función de esa mirada imaginaria. La moral, por tanto, no es un mandato externo ni una simple convención, sino el resultado de la interacción social y de la capacidad de empatía. En su perspectiva económica, Smith desarrolla una teoría del mercado basada en la libertad individual, la división del trabajo y la competencia. Al perseguir su propio beneficio, el individuo, sin proponérselo, contribuye al bien común a través del mecanismo de la denominada mano invisible. Con esta metáfora, describe la coordinación espontánea que surge en un mercado libre en contraste con el control estatal defendido por el mercantilismo. La riqueza, según Smith, no radica en la acumulación de metales preciosos, sino en la productividad y en la capacidad de intercambiar bienes y servicios en un marco de libertad. Ahora bien, Smith nunca defendió un laissez-faire absoluto. Reconocía que el mercado necesita un contexto moral y jurídico sólido. Por eso atribuía al Estado funciones esenciales: proteger la justicia, garantizar la seguridad, invertir en infraestructuras y fomentar la educación básica. Solo así la dinámica económica puede desplegarse sin caer en abusos o desigualdades extremas. En conclusión, la filosofía de Adam Smith no es una apología del egoísmo, sino una reflexión compleja sobre cómo el interés propio, regulado por la simpatía moral y enmarcado en instituciones justas, puede contribuir al bienestar general. Su pensamiento inaugura una visión que sigue siendo clave en el debate actual: cómo armonizar libertad económica, justicia social y responsabilidad moral en sociedades dinámicas y plurales. Holbach nació en 1723 y murió en 1789. Es una figura destacada de la Ilustración francesa. Se caracteriza por su radical materialismo y su abierto ateísmo, plasmado sobre todo en su obra Sistema de la Naturaleza de 1770. En ella desarrolla una visión del mundo coherente y cerrada, en la que todo cuanto existe se explica mediante leyes naturales sin necesidad de recurrir a causas sobrenaturales ni a entidades espirituales. Desde el punto de vista metafísico, Holbach sostiene que la realidad está compuesta únicamente de materia en movimiento, gobernada por leyes necesarias y universales. No hay lugar para el dualismo cartesiano ni para la intervención divina. El universo es una máquina que funciona con regularidad inmutable. El ser humano mismo es parte de esa naturaleza material, compuesto de cuerpo y alma, entendida no como sustancia independiente, sino como una función del organismo. En el terreno epistemológico defiende una postura empirista: todo conocimiento proviene de la experiencia sensible. Las ideas no son innatas, sino el resultado de la interacción del organismo con el entorno. Rechaza, por tanto, el innatismo racionalista, como también cualquier tipo de revelación religiosa. El criterio de verdad es la correspondencia entre nuestras percepciones y el orden natural de las cosas. Su crítica a la religión es una de sus aportaciones más célebres y polémicas. Considera que las religiones, lejos de proporcionar consuelo o verdad, han sido instrumentos de dominación y fuente de superstición, miedo y violencia. A su juicio, los dioses son invenciones humanas nacidas de la ignorancia y de la incapacidad para explicar los fenómenos naturales. La liberación de la humanidad exige, por tanto, abandonar las ilusiones religiosas y fundar la vida social en principios racionales y naturales. En el plano moral y político, Holbach no propone un hedonismo desenfrenado, sino una ética natural basada en la búsqueda de la felicidad y la evitación del sufrimiento. El bien consiste en lo que favorece la vida, la paz y la convivencia, el mal en lo que destruye o genera dolor.
Como no existe libre albedrío, ya que todo está determinado por causas naturales, la moral no se fundamenta en la libertad metafísica, sino en la comprensión de las leyes que rigen la conducta y en la organización racional de la sociedad. En conclusión, la filosofía de Holbach representa una de las formulaciones más coherentes del materialismo ilustrado: un universo sin dioses, un ser humano como parte de la naturaleza y una ética fundada en la razón y la búsqueda colectiva de la felicidad. La filosofía de Francis Hutcheson, que nació en 1694 y murió en 1746, es la de un pensador escocés de la Ilustración, que es figura central del llamado sentido común moral. Representa un intento de fundamentar la moralidad en la naturaleza humana y no en mandatos externos o cálculos utilitarios. Su pensamiento influyó decisivamente en David Hume y en Adam Smith, configurando el trasfondo del empirismo moral británico del siglo XVIII. El núcleo de su ética se encuentra en la idea de un sentido moral. Según Hutcheson, los seres humanos poseen facultades sensibles específicas que les permiten percibir belleza y armonía, y de modo análogo existe un sentido moral que nos hace distinguir entre lo bueno y lo malo. Esta facultad no es resultado de la razón pura, como sostenía el racionalismo continental, ni se reduce al interés egoísta, como afirmaban los defensores del egoísmo psicológico. Más bien, el sentido moral es una disposición innata que nos lleva a aprobar las acciones que promueven el bienestar de otros y a desaprobar las que lo perjudican. Para Hutcheson, la benevolencia es el fundamento de la virtud o bondad. Las acciones moralmente buenas son aquellas motivadas por un afecto desinteresado hacia el bien de los demás. Con ello se opone tanto al egoísmo hobbesiano como al utilitarismo posterior de Bentham, pues no considera que la moralidad se reduzca a un cálculo de placeres y dolores, sino a un impulso natural de simpatía y cuidado. Sin embargo, también formula un criterio cercano al utilitarismo. La mejor acción es aquella que produce la mayor felicidad para el mayor número. Esta formulación anticipa, aunque con un matiz más sentimental que racional, la doctrina utilitarista. El sentido moral actúa como juez inmediato de nuestras acciones, similar a la conciencia. Nos proporciona aprobación espontánea hacia la generosidad, la justicia o el altruismo, y desaprobación hacia la crueldad o la injusticia. La razón en este esquema juega un papel secundario. Organiza los medios para alcanzar fines, pero no determina por sí misma qué es bueno. El origen de la moralidad, insiste Hutcheson, está en la sensibilidad moral y en la benevolencia natural. En conclusión, la filosofía de Hutcheson inaugura una tradición sentimentalista que busca reconciliar naturaleza humana y moralidad. Su afirmación de que poseemos un sentido moral innato constituye un puente entre la ética aristotélica de las virtudes y las teorías modernas del sentimiento. Al destacar la benevolencia y el desinterés como fundamentos éticos, Hutcheson sienta las bases de una moral que privilegia la empatía y la sociabilidad, influyendo en la evolución de la filosofía moral ilustrada. La extroversión y la introversión son dos dimensiones fundamentales de la personalidad estudiadas ampliamente en la psicología, especialmente a partir de la tipología de Carl Gustav Jung y más tarde en los modelos de personalidad subsiguientes. Se refieren a la orientación predominante de la energía psíquica hacia el mundo externo de la acción, la interacción social y los estímulos, extroversión, o hacia el mundo interno de los pensamientos, emociones y reflexiones, introversión. Desde un punto de vista psicológico riguroso, la extroversión describe a personas que buscan estimulación en el contacto social, disfrutan de actividades grupales y suelen mostrarse asertivas, comunicativas y entusiastas. Los estudios de Hans Eysenck, por ejemplo, mostraron que los extrovertidos tienen un nivel más bajo de activación cortical basal, lo que los lleva a buscar más estímulos externos para alcanzar un estado óptimo de activación. Esta búsqueda constante puede traducirse en sociabilidad, gusto por la novedad y disposición al riesgo. La introversión, en cambio, caracteriza a individuos que encuentran su energía en la soledad o en entornos de baja estimulación. Prefieren actividades introspectivas como la lectura, la escritura o la reflexión y suelen mostrarse más reservados, reflexivos y analíticos. Neuropsicológicamente, los introvertidos tienden a tener una activación cortical más alta, lo que hace que necesiten menos estímulos externos para sentirse equilibrados. El exceso de estímulos puede generarles fatiga o estrés, razón por la cual buscan ambientes más tranquilos. Conviene aclarar también
que ni la introversión ni la extroversión son rasgos patológicos. Se trata de polos de un continuo. La mayoría de las personas se sitúan en algún punto intermedio, fenómeno conocido como ambiversión, lo que implica flexibilidad en la adaptación a distintas circunstancias. La psicología actual considera que ambos estilos tienen ventajas y desafíos. La extroversión favorece la construcción de redes sociales, el liderazgo y la capacidad de influir en grupos, pero puede derivar también en impulsividad o dificultad para tolerar la soledad. La introversión, por su parte, potencia la creatividad profunda, la concentración y la autonomía, aunque puede asociarse a dificultades de socialización o a percepciones externas de timidez. En conclusión, la extroversión e introversión no son categorías cerradas, sino tendencias generales en la forma en que las personas regulan su energía psíquica y se relacionan con el mundo. Su comprensión permite no solo un análisis más matizado de la personalidad, sino también un mayor respeto por la diversidad de estilos de vida y de interacción humana. La hipersensibilidad, desde una perspectiva psicológica, se entiende como una característica de la personalidad en la que el individuo experimenta con gran intensidad las percepciones sensoriales, emocionales y cognitivas. No debe confundirse con una patología en sí misma, aunque puede asociarse a ciertas dificultades si no se maneja adecuadamente. Más bien se trata de un rasgo vinculado a la manera en que algunas personas procesan los estímulos internos y externos, lo cual influye en su modo de relacionarse con el entorno. El psicólogo Elaine Aron introdujo en los años 90 del siglo XX el concepto de personas altamente sensibles, PAS, refiriéndose a individuos con un sistema nervioso especialmente receptivo. Estas personas tienden a captar detalles imperceptibles para la mayoría y muestran una respuesta emocional más profunda ante las situaciones. La hipersensibilidad implica tanto una sensibilidad sensorial a luces, ruidos, olores, texturas, como una emocional, empatía intensa, reacción fuerte a críticas o conflictos. Desde un enfoque psicológico, la hipersensibilidad puede considerarse una manifestación de una mayor reactividad fisiológica y de un procesamiento cognitivo profundo. El cerebro de una persona hipersensible tiende a analizar con más detalle la información recibida, lo cual puede ser fuente de creatividad, intuición y comprensión interpersonal. Sin embargo, esta misma intensidad puede derivar en sobrecarga emocional, ansiedad o tendencia a la evitación de contextos sociales demasiado estimulantes. No debe interpretarse únicamente como debilidad. La hipersensibilidad tiene también un valor adaptativo. Permite percibir riesgos, captar matices emocionales de los demás y desarrollar una elevada capacidad estética o moral. Muchas figuras del arte, la filosofía o la literatura han mostrado rasgos de esta condición, lo cual sugiere que puede ser una fuente de genialidad. En el ámbito clínico, la hipersensibilidad puede confundirse con trastornos de ansiedad, depresión o incluso con rasgos de personalidad dependiente. Sin embargo, es importante distinguir entre un rasgo de temperamento y un trastorno psicológico. El primero no requiere necesariamente tratamiento, aunque sí estrategias de regulación emocional y autocuidado. El segundo implica disfunciones que afectan gravemente a la vida cotidiana. En conclusión, la hipersensibilidad es una condición psicológica compleja que refleja una manera distinta de procesar la realidad. Puede ser vivida como un don o como una carga. Dependiendo de cómo se gestione, la clave está en reconocerla, aceptarla y aprender a utilizar sus ventajas, desarrollando resiliencia frente a sus posibles inconvenientes. Así, la hipersensibilidad se convierte en una puerta hacia una existencia más rica y consciente.